Y vamos al ámbito económico. La semana pasada el INDEC dio a conocer la inflación de marzo y fue 3.4, casi 10 meses consecutivos al alza la inflación minorista, y la mayorista también dio el mismo número, 3.4, cuando el gobierno había festejado que la inflación mayorista de febrero había dado cerca del 1% y eso indicaba supuestamente una desaceleración a la minorista. Pero nada de eso ocurrió, y para entender lo que está pasando con la economía argentina estamos en comunicación con Ismael Bermúdez, economista. Ismael, ¿cómo estás? Te saluda aquí Esteban Ocampo de Archivo de los Medios. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ¿Qué ustedes? tal? Buenas noches y gracias por atendernos, Ismael. Sí, Bueno, a ver, inflación 3.4, la minorista, la mayorista también. Un momento donde la inflación sigue dando para arriba, ¿no? Los escalones van para arriba y el gobierno no está logrando domarla como en su momento la había domado, ¿no? Hasta el año pasado, que era 1.5, que fue el piso más bajo. sí, a partir de ahí fue creciendo hasta este pico que tuvimos en el mes de marzo, pero mientras tanto los salarios, Ujú. jubilaciones, etcétera, se mantuvieron con ese cepo salarial, con lo cual la caída del poder adquisitivo del salario ha sido permanente en todos estos meses, que se une a la caída de los meses anteriores y a la caída que tuvieron los salarios con Mauricio Macri y con Alberto Fernández. Ujú. Esto es lo que explica en gran parte el hecho de que el consumo de las personas y de los hogares, de las familias, bueno, esté en valores muy, pero muy bajos, afecta las ventas de las empresas, a ver, especialmente del comercio minorista, y por eso otro dato oficial que preocupa muchísimo es el aumento del cierre de empresas. O sea, entre altas y bajas, empresas nuevas que se crean, Ujú. pero hay otras que desaparecen, es mayor el número de empresas que dejan de funcionar porque no tienen ventas o porque no pueden con sus ingresos costear los gastos que tienen normales de la actividad. Bueno, se tienen que dar de baja y por eso este, estamos teniendo esta aceleración en la destrucción, por un lado de empleo, pero también en la destrucción de empresas. El último dato oficial está dando 70 empresas por día, entre altas y bajas, que dejan de funcionar en la Argentina. Y bueno, y todos los días nos enteramos inclusive de empresas de importante tamaño y con mucha tradición en la Argentina que no pueden subsistir Ujú. y que, bueno, o levantan un turno o aplican suspensiones o directamente se transforman en importadoras, porque la Argentina, y esto hay que decirlo claramente, en dólares está cada vez mucho más cara. El hecho de que tengamos esta inflación que se fue acelerando en los últimos 10 meses contra un dólar que prácticamente no se ha movido o ha retrocedido un poco, lleva a que en dólares la Argentina sea mucho más cara y por lo tanto hay mayor dificultad, salvo de algunos sectores como energía o el agro, que son muy competitivos, no pueden hacer frente a la situación y bueno, y, inclusive turistas del exterior ya no eligen la Plaza Argentina porque venir a la Argentina les resulta mucho más caro que cualquier otro lugar turístico o inclusive en sus propios lugares donde hoy por hoy si vos vas a comer a Madrid o vas a comer a cualquier lugar europeo en dólares es mucho más barato que comer aquí en Buenos Aires, por ejemplo. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la inflación, no? Porque el gobierno o los libertarios habían sostenido durante mucho tiempo, lo siguen sosteniendo, que es un fenómeno monetario y que se ha Sí, parado la maquinita. Pero ¿por qué la inflación sigue al alza cuando cae el consumo y en teoría no se emite más pesos en la economía argentina? bueno, si vos mirás bien los datos del INDEC, vas a ver que lo que más aumenta, lo que más están aumentando son dos modalidades que tienen que ver. Uno con los que se llaman los precios regulados. ¿Qué son los precios regulados? Son aquellos que están aprobados o autorizados por el gobierno nacional o por los gobiernos provinciales. Ujú. Dio 3,4 la inflación promedio, pero los precios regulados
aumentaron más del 5%. Entonces vos tenés el transporte pegó un estirón muy fuerte, Transporte público, la ¿no? Sí. el transporte público, sí, el transporte de pasajeros, pegó un estirón muy fuerte la electricidad, pegó Ujú, un fuerte aumento el servicio de agua, pega muy fuerte todo lo que tiene que ver con los servicios privados. ¿Por qué motivo? Porque esos se ajustan por la inflación del mes anterior. ujú, El mes anterior había dado 2,9, entonces el celular, te viene la tarifa del celular, de internet, de la prepaga, bueno, todos esos vienen con aumentos muy, pero muy sostenidos. Y a eso agregale el aumento del precio de la carne, y bueno, ujú, y estás teniendo la inflación que tenés. ujú. ¿Eso va a minorar? No, porque el transporte público vuelve a aumentar. Ya avisaron también que aumentan las tarifas de internet y de los celulares. Las prepagas también anunciaron aumentos. Bueno, a esto hay que agregarle todo lo que tiene que ver con el combustible, que no tiene nada que ver con si se emite o no se emite aquí en la Argentina, sino que tiene que ver con factores internacionales. Eso es lo que nos está diciendo de que la inflación, por un lado, tiene que ver con la emisión de moneda, pero también tiene que ver con decisiones del Estado y de los gobiernos provinciales y también de factores internacionales que pueden presionar hacia la baja o hacia la alta de los precios, pero en este caso, perdón, No, está está bien. aumentando el precio de los combustibles con Ujú. el efecto directo que tiene y el efecto indirecto. La Argentina, lamentablemente, toda la comercialización se hace con transporte por carretera, por autopista, por rutas, etcétera, y bueno, eso eh, consume mucho combustible y entonces los productos a distintos lugares del país que están alejados de los centros de producción tienen un encarecimiento adicional. Ahora, los salarios que no acompañan la inflación no convalidan estos precios porque cae el consumo, cae la productividad. Se dio a conocer el dato de la capacidad instalada de las industrias y está en el En la 54%. industria, sí. Está en el 54%, digo, y pese a que el consumo no convalida los precios siguen al alza, digamos, se ajustan igual hacia arriba. Sí, sí. Bueno, por todos los factores que yo Ujú, acabo de explicar, ¿no? claro, sí, sí, se Te entiende, digo, aumentó, se aumentó el, igualmente, digo, si te aumentó el el combustible, comerciante lo sigue, pone el precio, remarca para recuperar margen, pero pese a eso no tampoco se lo compran. Y ahí tenemos el dilema, remarco para recuperar o no remarco para sostener. Es un poco difícil la ecuación en Argentina, ¿no? Tener un sí, comercio sí, que sí. sufra esto. O no puedo sostener los gastos y tengo que cerrar, que tiene Ujú, que ver con esto que planteé anteriormente, las altas y bajas que hay, donde son mayores las bajas que las altas de empresas en la Argentina. Vos calculás que durante lo que va del gobierno de Javier Milei cerraron más o menos, vuelvo a acelerar, entre altas y bajas cerraron 24.600 empresas. ujú, Se perdieron puestos de trabajo registrados de una manera muy fuerte, 300.000, 200.000 del sector privado y 100.000 del sector público. El gobierno dice que va a seguir aplicando la motosierra en el sector público, con lo cual, bueno, se está hablando de despidos en el servicio meteorológico, en el INTI, y bueno, están todos los organismos públicos muy tensos porque no se sabe qué tipo de medidas van a tomar, de qué naturaleza, cómo va a ser las cesantías que quiere aplicar el gobierno y bueno, y eso está llevando a lo que yo denomino una descapitalización del recurso humano en el sector público. ujú. ¿Por qué motivo? Porque el salario cayó tanto y la inestabilidad laboral es muy fuerte que hace que mucha gente muy preparada, de mucho nivel técnico, empiece a ser tentada por el sector privado. Vos imaginate una consultora que se pueda llevar a un técnico súper preparado del ANSES o del INDEC o de la FIP
y bueno, no tiene Claro. que invertir ni un centavo en prepararlo, al revés, lo toma con un mejor sueldo y esa persona hasta puede dar clases al resto del personal de esa consultora porque, vuelvo a señalar, se están yendo los más preparados que están siendo muy tentados por el sector privado porque el sector privado ve que con esas personas pueden mejorar muchísimo su penetración en el mercado, depende de cada caso, ¿no? El Ujú. mercado previsional, Igual no en compensa, el ¿no? mercado. Digamos, el sector privado, las pérdidas que hay en el sector público, porque aumentó el desempleo al 7.5. Lógico, no, 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 Ujú, pero digo, personal así, muy preparado, bueno, me llevo a 3 personas del ANSES, me llevo a 4 personas del INDEC, me llevo a 5 personas de la FIP, ¿me ujú, entendés? ujú. Ismael, y Y la eso, y última. eso descapitaliza mucho al recurso humano en el sector público. Y la última pregunta, tema dólar. Hoy está en 1.400 pesos, unos pesos más, unos pesos menos, Sí, pero está en ese valor, está estancado y tenemos una está inflación, planchado. sí, una inflación que sube y uno dice, bueno, el dólar cuándo va a empezar a despegar y sin embargo ve la balanza comercial, está superavitaria, cada vez más dólares recibe el Estado Nacional por la diferencia entre exportaciones e importaciones. Entonces, ¿cómo se entiende el nivel del dólar cuando está más liberado que antes y sigue un precio totalmente calmo? Bueno, mirá, básicamente eso tiene que ver con lo que se llama la bicicleta financiera. Hoy por hoy, eh, dado que la política oficial es que mantener el tipo de cambio en estos niveles, con el apoyo del FMI, con el apoyo del Tesoro de Estados Unidos, bueno, están viniendo inclusive capitales del exterior para aprovechar el rendimiento que vos podés obtener aquí en pesos y en determinado momento, cuando ves que la situación puede pasar a ser inestable, te pasas al dólar, pero pasás a comprar una cantidad de dólares mayor porque tenés la colocación en pesos que estuvo creciendo Ujú, durante todo un periodo mientras el dólar estuvo planchado. Esto es lo que ha pasado durante todo durante prácticamente el gobierno de Javier Milei, y de ahí es donde eh, el aumento de los rendimientos financieros son muy pero muy elevados. ujú. Ismael, te agradecemos este contacto, estamos quedando sin tiempo, pero No, al siempre contrario, ¿eh? estaremos atentos Buenas noches, para ¿eh? seguir este tema. Un abrazo grande. Y ahí pasaba Ismael Bermúdez, economista, hablando sobre lo que está pasando con la economía argentina, la inflación y el dólar.